cuidar los niveles de seguridad, desde los posibles riesgos de electrocución a que podemos estar expuestos nosotros, hasta los altos consumos de energía que generamos, ¿no? O sea, algún caso, seguramente muchos de ustedes, al momento todavía tienen problemas con relación a los consumos de energía, cómo se encuentran nuestras instalaciones. Y creo que este tema involucra a todos en general, inclusive en esta nueva normalidad, ¿no? Porque ahora a través de los trabajos remotos, la educación virtual, ¿no? Y todos los temas coyunturales que tenemos actualmente, nuestras casas se han adecuado, ¿no? Nuestras casas se han adaptado a esta realidad. Tenemos equipamiento, ¿no? En algunos casos equipamiento moderno. Hemos incrementado artefactos, pero en algún caso no hemos analizado de repente el estado en que se encuentran nuestras instalaciones. Y es lo que un poco vamos a, ¿no? Analizar y reflexionar sobre todo, ¿no? Para poder hacer las correcciones correspondientes si así lo amerita, ¿no? Porque finalmente la idea principal es tener un concepto claro de lo que debe existir o de lo que debemos tener en una instalación eléctrica, una instalación segura, ¿no? Eficiente, que me consuma energía de lo que necesito nada más, ¿no? Entonces, en base a eso, espero que la información pues sea de utilidad para ustedes. Bueno, para poder identificar un poquito la marca, ¿no? Ticino, Beticino, es una marca italiana que tiene 60 años en el mercado peruano. La empresa es una empresa que desarrolla y vende y soluciones, productos en lo que se refiere a todo lo que es instalaciones eléctricas, interruptores, tomacorrientes. Generalmente Ticino está conocido como empresa que vende interruptores y tomacorrientes, nada más, ¿no? En realidad es una marca mucho más amplia, desarrolla una gama completa de soluciones a través de diversos proyectos, ¿no? O sea, no solamente viviendas, sino también en el sector terciario, comercial o industrial. Así es que seguramente muchos de ustedes en casa tienen, ¿no? Esta marca, ¿no? En la instalación de sus tomacorrientes, ¿no? En los interruptores y otros accesorios más, ¿no? Pero, ¿no? Lo que vamos a considerar ahora es justamente lo que comentaba, ¿no? Cómo condicionar o cómo tener una instalación segura. Entonces, a partir de allí, lo primero que vemos es la forma de distribuir energía, ¿no? Este es un ejemplo práctico de cómo debe tener una instalación eléctrica. O sea, una buena instalación debe contar, ¿no? Con interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, debe distribuir circuitos para iluminación, para tomacorrientes, y si hay más cargas especiales también. Entonces, todo se debe desarrollar a partir de a través de un proyecto, ¿no? Considerando de que en casa, ¿no? Tenemos un medidor de energía, ¿no? Es el que me proporciona la empresa eléctrica, ¿no? En este caso, Enel. Desde allí llega hacia mi tablero, ¿no? Y en este tablero tengo que implementar todos los métodos de protección. Entonces, aquí, en esta presentación, estamos viendo una instalación segura, ¿no? ¿Por qué se dice instalación segura? Porque este tablero está, ¿no? En este caso, equipado con un interruptor diferencial que me va a permitir proteger cualquier riesgo de electrocución a que podamos estar expuestos nosotros. Entonces, luego ya vamos a ir ampliando un poquito esta información. Y también está compuesto y equipado con interruptores termomagnéticos, ¿no? Que me permite proteger fallas eléctricas, que puede ser por sobrecarga o cortocircuito, ¿no? Entonces, un cortocircuito que puede ser de alto grado me puede generar un incendio o el achicharramiento de los cables. Entonces, para evitar eso, lo que tengo que hacer es poner este interruptor termomagnético. Y como ven, cada circuito tiene su propio dispositivo. Entonces es lo que vamos a irnos, ahí apuntamos. Pero también hay otro método de protección que es importantísimo para nuestras instalaciones, que es la puesta a tierra. Quizás en la mayoría de las personas que están en la sala,
no tienen puesta a tierra, quizás, ¿no? O sí, ¿no? Eso va a depender de las condiciones y del tipo de trabajo que se ha hecho, ¿no? O sea, si es una instalación moderna, en algún caso, sí hay unas exigencias. En algunos casos se hace por obligatoriedad, ¿no? Porque te obliga, o sea, la municipalidad, ¿no? Cuando tienes un negocio, te obliga a que tengas puesta a tierra. Y si no te obliga, no lo haces, ¿no? Ese es un punto crítico porque finalmente, en la realidad nuestra, lamentablemente aún no tenemos cultura de seguridad al 100%, ¿no? Entonces, cuando queremos seguridad para nuestras instalaciones, o sea, para nuestras casas, ¿no? Y para las personas, debemos implementar una instalación de este nivel. De hecho, para llegar acá, lo que tenemos que ver es que haya un diseño, o sea, que las instalaciones eléctricas hayan pasado a partir de un proyecto, se ha diseñado, se usan materiales de buena calidad y muy importante, esta mano de obra calificada, ¿no? Entonces, las instituciones educativas, así como el CEPRO, por ejemplo, capacita, ¿no? a electricistas, ¿no? que tienen que llegar a ese nivel. O sea, una mano de obra calificada es aquella mano de obra que te va a garantizar el funcionamiento, ¿no? O sea, un personal calificado te garantiza por lo menos 5 años de garantía en su trabajo. Por lo menos, ¿no? O sea, entonces ahí vamos. Un producto de buena calidad te va a garantizar pues mucho tiempo, ¿no? O sea, hay interruptores, por ejemplo, de Ticino que están de hace 20 años en una casa y aún sigue funcionando. Eso es porque ha sido desarrollado, ¿no? Con funciones y a esos niveles de función ahora lo que hemos incorporado, lo que se ha hecho es agregar la parte estética porque es un detalle importante ahora en las instalaciones modernas. Y por qué no, ya estamos hablando también de los interruptores de protección, ¿no? Correspondientes. Entonces, allí es donde tenemos que ver. Pero vayámonos a un tiempo anterior todavía, ¿no? O sea, la realidad actual, ¿no? ¿A partir de dónde? A partir de las instalaciones, ¿no? Lamentablemente en nuestro medio las instalaciones datan de hace 20, 25, 30 años atrás. En esa época se han hecho instalaciones, lógicamente, pero todo tiene un desgaste, ¿no? O sea, todo equipo, todo tipo de instalación dura un tiempo determinado. O sea, no es para toda la vida. Entonces, siempre las instalaciones están propensos a falla si es que no le hacemos el mantenimiento correspondiente, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, para poder ya ingresar al análisis y al diagnóstico que vamos a ver, ¿no? En las instalaciones, quiero compartirles un video de 1 o 2 minutos nada más, porque este video dura más tiempo, pero para más o menos enfocarnos en lo que estamos conversando, ¿ya? Un ratito, por favor. A ver, aquí está. Listo. Se ve el video, ¿no? Reemplazo y mejoras de las instalaciones eléctricas domiciliarias. Las instalaciones eléctricas son tan importantes para el desarrollo de nuestra vida y la de nuestros seres queridos, que nuestro bienestar depende del buen estado de ellas. El uso y el cuidado que debemos darle tiene que ser con la mayor responsabilidad. Después de una larga jornada en el trabajo, llegamos a nuestros hogares y al entrar encontramos el interruptor del timbre deteriorado, o al tratar de encender la iluminación, el interruptor no acciona, o forzamos para que encienda la iluminación y luego vemos que salta una chispa. Entramos a bañarnos y nos quedamos sin energía eléctrica para la terma o ducha eléctrica. Vamos al refrigerador. Una descarga eléctrica. Nos sentamos a revisar nuestro computador y sentimos corriente y cosquilleo en el teclado. Nos apoyamos en la pared y sentimos que nos pasa corriente. Y si vemos el televisor, este se prende y se apaga de improviso. Encendemos el hervidor de agua y nos quedamos a oscuras nuevamente. Y nos preguntamos, ¿qué pasa?
Y lo peor se da al leer nuestra factura de consumo de energía eléctrica. Esta viene con un consumo elevado, pese a que se economice el uso de la energía eléctrica. Si todo esto te parece familiar y lo estás viviendo, tú tienes problemas en tus instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas no son eternas. Se acaban, se terminan. Y esto se da por muchas causas, sobre todo si han estado sometidas a un constante uso. Y hemos sobrecargado su utilización y capacidad. O cuando ya cumplieron su vida útil y son muy antiguas y están deterioradas por el paso de los años. Y estas son recomendaciones que te ayudarán a verificar y tener tus instalaciones eléctricas en... Bien, entonces, ¿le es familiar alguna de esas causas para ustedes? ¿En algún momento en su casa pasó eso? ¿Qué me dicen? ¿Algún comentario? Como vieron en el video, ninguna instalación es perenne, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es corregir eso. Siempre hay un desgaste y lo que tenemos que ir analizando es las consecuencias que puede generar este tema de mal mantenimiento, ¿no? O simplemente el usar la energía eléctrica o la electricidad como se nos ocurre, ¿no? Entonces es lo que tenemos que ver. Bien, a ver, por ejemplo, acá me dicen, me pasó que el cosquillo es, claro, al tocar la refrigeradora, una fuga de luz en la cocina, algunas veces, ¿no? Por ejemplo, dice los tomacorrientes, ok, claro, o sea, todo eso sucede, ¿no? Porque en algunos casos creemos que mientras la lámpara prenda, ¿no? O mientras al enchufar un aparato funcione, ya todo está bien, ¿no? O sea, entonces, ese es un punto de partida que tenemos que evitar, ¿eh? Entonces, a partir de acá, ya vamos a ir viendo inclusive algunos errores que de una u otra manera se cometen en las instalaciones, ¿no? Inclusive, ¿no? En la actualidad, ¿no? Como veíamos en la diapositiva anterior, la instalación data de hace 20 años atrás, pero de ahí a esta época, ¿en qué porcentaje hemos incrementado artefactos? O sea, en casa ya tenemos a veces 2 televisores, una refrigeradora, lavadora, secadora, microondas, olla arrocera, y en algunas viviendas todavía, a veces esa vivienda ya no es unifamiliar, sino viven 2 familias. Entonces todo eso involucra y mantienes la misma instalación, ¿eh? O sea, que la conexión que va del medidor a tu tablero es el mismo cable, un cable antiguo, y después uno se queja de que su consumo de energía es demasiado alto. Entonces, ese es un problema. Y aparte de eso, a eso le sumamos, ¿no? A eso le sumamos algunos errores que hay en las instalaciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, esta es una toma de un taller. Una caja adosada, ni fijada con tornillos, sino colgada nada más, en donde llega un termomagnético, uno solo, y al costadito se pone un tomacorriente en donde están conectados los cables, ¿no? Entonces, el usuario está propenso a un riesgo eléctrico, ¿no? Aquí, si bien es cierto, puede tomar las seguridades, ¿no?, correspondientes, pero no tiene. Los EPP son importantes en el trabajo del electricista, primero, y además uno, si no conoce nada de eso, debe confiar en el electricista, ¿no?, porque eso es importante en la seguridad. Pero lamentablemente en algunos casos todos nos creemos electricistas y queremos y podemos corregirlo, ¿no? El cable expuesto, ¿no?, propenso a que si se raya acá, podemos sufrir una descarga eléctrica también. Entonces son las malas prácticas. O sea, primero vamos a analizar estas malas prácticas que en algunos casos de repente le es familiar o no, pero sí nos permite de repente reflexionar un poco y corregir eso, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí ya tenemos, bueno, felizmente que en la actualidad ya no existen estas lámparas. Esta es una lámpara incandescente que genera una gran cantidad de calor y que está cerca a este soporte, que es de madera,
¿no? Entonces ya se está quemando con el tiempo. O un cable mellizo, ¿no? Que está conectándose a un interruptor y a un toma corriente, que de una u otra manera, pues si hay un recalentamiento de este cable, me va a generar grandes problemas. Entonces, todo eso son algunas malas prácticas que vamos a ir evaluando, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras malas prácticas tenemos? A ver, allí, en los tomacorrientes. ¿Alguna vez han visto estas conexiones o no? Por ejemplo, actualmente ya no se permite, y seguramente en el mercado ya no encuentran tampoco estos múltiples en cruz, ¿no? Y para poder aislar, ¿no? ¿No? En este caso todavía le ponen un plástico que está cubriendo seguramente el conductor, ¿no? El conductor pelado. Se quebró mi toma corriente, entonces como sigo y necesito usar, mantengo usado allí. Entonces, estos son situaciones cotidianas que en algún caso, felizmente en la actualidad ya hay más conciencia y estamos tratando de corregir todo eso. Pero eso es labor conjunta de todos, o sea, todos nos involucramos en eso, ¿no? Aquí seguramente el artefacto que estaba puesto en un punto no llegaba a este toma corriente y lo han parchado, ¿no? O sea, aquí ya lo empalmaron y quedó. Este enchufe estaba sometido a un área, por ejemplo, un horno, ¿no? O algún elemento de calefacción y ya se recalentó. Y podemos seguir usándola, ¿no? Imagínate, ¿no? Ese es un error, ¿no? O una plancha eléctrica, ¿no? Que tiene este tipo de enchufe, ¿no? Al cual, pues, por algún motivo, este cable se achicharró y me genera problema. Entonces, cuando suceden estos casos, ya tenemos que ir corrigiendo, ¿no? O sea, eso son las malas prácticas. ¿Ya? Y vamos viendo todo eso que es peligroso, claro. O sea, aquí ya me comentan, sí, pues todo eso es peligroso. Eh, ¿Tienen estos elementos ahora ustedes en casa? Espero que no, ¿no? ¿No? Por ejemplo, este ya es una tecnología obsoleta, ¿no? Claro. Antes se usaba mucho, ¿no? Una llave con fusible. Inclusive cuando el fusible se abría, algunos le ponían un alambre de cobre y listo, y ahí nunca abría, ¿no? Hasta que se incendie la casa. Entonces, cotidianamente se ve para la conexión del calentador, ¿no? De agua, ¿no? Que se ponía cerca, que tampoco es técnico, o sea, no es correcto, pero ya se generó como un hábito, ¿no? Pensamos de que el estar conectando y desconectando permanentemente o cada vez que necesite el calentador, voy a ahorrar, y no es así, no va por allí, ¿no? Porque estos dispositivos, los calentadores son automáticos, tienen un termostato que funciona de manera automática, cuando llega la temperatura desconecta, entonces ese hábito de estar conectando y desconectando más bien me genera más consumo de energía, ¿sí? Entonces también es otra mala práctica, ¿no? que vamos a encontrar. ¿Qué más tenemos? Aquí ya en esta casa se corrigió, o sea, ya no uso llaves de cuchilla, ya puse termomagnético, pero bueno, yo no creo que este sea un trabajo de un electricista del obrero, ¿no? O sea, no creo, pero si encuentras, ¿no? Los cables están delante de los termomagnéticos, todos desordenados, y genera todo un riesgo también, o sea, no tiene ni tapas, son situaciones que vamos a encontrar. O sea, si bien es cierto aquí, ya de alguna manera estamos modernizando nuestra protección, pero en el caso de la distribución deja mucho que desear, entonces es otra mala práctica, estamos considerando eso. Aquí el mal uso del tomacorriente, ¿no? El enchufe, ¿no? Por ejemplo, este es un adaptador en cruz, el famoso adaptador de cruz. Aquí tenemos un enchufe con 3 espigas, no sé, la puesta a tierra, que es importante, pero aquí por simplificar, o sea, no le han cortado la tercera espiga y están conectando a dos nada más, ¿no? Con ese adaptador. Entonces,
En la actualidad no se recomienda usar adaptadores, ¿no? Cuando vas a conectar un enchufe, un tomacorriente, el enchufe y el tomacorriente tienen que formar un sistema. O sea, eso debe ser la seguridad, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, por eso que aquí hablamos de un mal uso de la instalación, o sea, de los dispositivos. Aquí hay otras malas prácticas, la negligencia de dejar los cables expuestos en los puntos, que está propenso a que, por ejemplo, esta niña va a pasar por acá por la curiosidad, ve el cable, de repente por el orden ella quiere acomodar y está con energía eléctrica. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿No? Ya sabemos qué puede suceder, ¿no? Aquí seguramente un técnico o el mismo usuario de la casa ha estado trabajando, le quitó el aislamiento, lo dejó así momentáneamente, pero no se percató de que el niño, o sea, los hijos, ¿no? Son bastante inquietos, vea esto y manipule, ¿no? Entonces, fíjense que con la electricidad hay que tener mucho cuidado. Un segundo de descuido es peligroso, puede ser mortal. Entonces hay que prever todo, hay que pensar antes de, o sea, hay que planificar, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que ver, ¿sí? A ver, aquí voy a leer un ratito, unas pausas por acá, no creo que sea del JO, claro que sí, no debe ser del JO. Hay obreros que hacen una mala instalación, recién uno se da cuenta de esto, ahora que, bueno, claro, siempre es importante aprender y sí, pues todos ya nos involucramos en las buenas prácticas, ¿no? Aquí estamos mencionando todavía las malas prácticas que hay que corregir, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos? Sumamos allí... esto también es muy familiar, ¿no? Sobre todo en algunas casas, ¿no? Porque nuestras instalaciones no han estado preparados, como dije hace un rato, a la realidad actual. Entonces, ¿qué hacemos aquí, en este segundo gráfico? ¿No? En una caja suelta todavía le ha puesto un tomacorriente y de aquí nos conectamos a todos los aparatos que vamos a tener, la computadora, el monitor, seguro la impresora y otros aparatos más que pueda haber, ¿no? Aquí, más crítico todavía, ¿no? O sea, aquí es un tomacorriente, si bien es cierto está empotrado en una pared, pero estoy conectando un cable sin enchufe. Esta forma de conectar, si bien es cierto hace contacto eléctrico de buena forma en algunos casos, si va directo a un aparato eléctrico, computadora, televisor, etcétera, lo que va a hacer es dañar a ese televisor, dañar ese equipo, ¿no? Porque esos pequeños falsos contactos con la tecnología que existe actualmente son muy sensibles a variaciones de tensión o variaciones de corriente, entonces afecta. Y no solamente estos equipos, sino también, ya saben ustedes que todos los equipos eléctricos que tienes en casa cuentan hoy ya con tarjetas electrónicas, ¿no? Inclusive en las charlas anteriores, los amigos, ¿no? que conversaron antes, por ejemplo, en el caso de un aire acondicionado, los inverters son tarjetas electrónicas, ¿no? El televisor Smart, pura tarjeta electrónica, eso lo conocen todos los electrónicos, ¿no? Y en la parte eléctrica, pues, un microondas, una olla arrocera, una lavadora, todos tienen tarjetas, y unos falsos contactos afectan, inclusive en el área de taller, en los talleres de confección textil. Estas máquinas modernas vienen con arranque electrónico y esas tarjetas electrónicas también se pueden dañar si no hacemos una buena conexión. Por lo tanto, tú tienes que analizar bien si tu instalación eléctrica es segura, qué tipo de enchufe tiene tu artefacto y en base a ese enchufe compras el tomacorriente. O sea, no le pongas adaptadores, por favor, eso es peligroso, ¿ya? A veces por la salida, ¿no? O sea, momentáneamente o por un ratito, ¿no? Voy a ponerle un adaptador porque quiero que funcione el aparato. Pero ese ratito se queda de manera permanente
que al final las consecuencias es cuando te sale más caro reparar ese artefacto, ¿no? Entonces, esos son los cuidados que hay que tener en cuenta. Otras malas prácticas es la calidad del producto, o sea, los materiales de mala calidad, ¿no? Este tema, en realidad, es un tema bastante álgido y sobre todo real en nuestra actualidad, ¿no? O sea, hay una organización EPI, ¿no? Que es el que fomenta el uso de productos de buena calidad. Entonces está agrupado o agrupa muchas marcas a nivel del Perú, ¿no? Como Indeco, Ticino, Schneider, ABB, 3M, etcétera. O sea, todas las marcas principales que, ¿no? realizan y venden productos de buena calidad, que tienen que competir, ¿no? con la falsificación, ¿no? con los productos chinos. Si bien es cierto, externamente es bonito, el tema es la parte interna. O sea que la parte metálica no tienen un buen acabado galvánico, entonces tienden a sulfatarse y a oxidarse rápidamente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué compramos? Porque no es que está barato, pues, ¿no? Pero como dice el dicho, ¿no? Lo barato sale caro. Entonces, hay un tema que sí hay que concientizarnos, ¿no? La inversión en la parte eléctrica no es lo mismo a la inversión de comprarte una ropa, de repente una ropa china, ¿no? Porque la ropa simplemente se desteñirá, no se romperá y todo, pero no genera ninguna consecuencia. Pero el usar un producto de mala calidad en electricidad te puede generar incendios, te puede generar electrocución, ¿no? Y eso es peligroso. Y la electrocución puede ser mortal. Y fíjate acá, por ejemplo, un enchufe, un tomacorriente. Seguramente conectó carga, haciendo un falso contacto se achicharró. Ya está. Te compraste un tomacorriente de repente de 5 soles, de 4 soles, y la consecuencia es esta, ¿no? O un múltiple en cruz, o un enchufe, el mismo tomacorriente que por falsos contactos genera este efecto. Entonces, estas son otras malas. O sea, las consecuencias, ¿no? de las malas prácticas eléctricas están relacionados a ciertos niveles bastante críticos. Por eso, aquí siempre se sugiere que hay que cuidar, ¿no? y evitar los productos BAM, ¿no? Esta es una estadística del Ministerio y de EPI, ¿no? En este caso, el Perú, o sea, nosotros somos campeones en eso. Estamos en el segundo lugar, ¿no? En este caso, en la falsificación de productos eléctricos. ¿Ya? Aquí mismo se ponen los sellos de las marcas. Así es que hay que tener cuidado. Y cuando hablamos de calidad, no solamente en este caso hablamos del interruptor, de tomacorriente, sino también del conductor, que es elemental. Este conductor es el material importantísimo para que pueda distribuirse la energía eléctrica. O sea, sin el conductor no va nada, o sea, no se hace nada. ¿Me entienden? Entonces, comprar un conductor de buena calidad es importante. O sea, todo va de la mano. Igual, la protección, y fíjate aquí, ¿no? O sea, aquí ya seguramente hubo un cortocircuito y antes de que este interruptor dispare ya se generó un incendio por acá, ¿no? Un tomacorriente ya recalentó. Entonces, eso es lo que tenemos que, en todo caso, evitar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bajo este concepto, ¿qué consecuencias me genera todo esto que hemos visto ahorita? Lamentablemente, las noticias que en algunos casos cotidianamente vemos, ¿no? Niño electrocutado con las luces navideñas, por ejemplo, ahora que ya se aproximan las fiestas navideñas, seguramente vamos a estar sujetos también a estos riesgos. En el taller, ¿no? O el ama de casa. O sea, estas son las consecuencias, que en algunos casos a veces no le damos la real magnitud, la importancia de vida. Para corregir algo en algún momento, y eso creo que es la parte real, tiene que pasarnos algo para recién decir, hubiéramos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que prever. ¿No? Entonces, el prever significa
tomar conciencia de lo que es seguridad, sobre todo en la parte eléctrica, más importante todavía, para evitar estas consecuencias. O sea, no lleguemos a que en los diarios, en las publicaciones, ¿no? Podamos leer esto que nos ha pasado a nosotros. ¿Sí? Entonces es una reflexión, ¿no? que podemos tener todos para ver pues la real dimensión que es tener una instalación segura, una instalación eficiente, ¿no? De tal manera que nos podamos ubicar, ¿no? En un ámbito en el que ya no voy a estar en este caso, ¿no? Entonces, cotidianamente en las casas, por ejemplo, fíjense en este primer caso, ¿no? Y ahora, como les comentaba al inicio, ¿no? En la nueva realidad, este es un múltiple y de aquí me estoy conectando y me estoy colgando ¿a dónde? En este caso, a la ilustradora, a la computadora y a algunos otros aparatos. Entonces, desde un punto saqué una extensión y de aquí me conecto a todos los aparatos. Aquí, como me comentaban hace un rato, acerca la mano a la refrigeradora y está propensa a un riesgo eléctrico porque seguramente ese aparato está en falla. Aquí igual el niño acciona pues un aparato eléctrico como el microondas y puede sufrir una descarga eléctrica. Y a eso, o sea, todo este problema que me genera un alto consumo de energía. Al final te preocupas, ¿no? Piensas que la empresa eléctrica te está robando. Claro, si bien es cierto, ahora han subido las tarifas eléctricas, pero el cuidado y el trabajo que tienes que hacer en tu casa es eso, ¿no? O sea, como dice el dicho, en algunos casos dice, ¿no? Luz que apagas, luz que no pagas, ¿no? O sea, ese es el concepto del programa de ahorro de energía que se daba hace muchos años atrás. De hecho, ¿no? Utiliza la energía eléctrica cuando lo necesites. No tengas las luces prendidas sin necesidad. No conectes tus aparatos eléctricos si no lo vas a usar, ¿no? Claro, los aparatos eléctricos principal. Y además, cada aparato debe estar conectado a un punto de toma corriente. O sea, entonces con eso estás garantizando que tu consumo eléctrico sea pues lo normal, o sea, lo que deberías consumir. Y a eso pues, lógicamente, ¿no? Las instalaciones con los buenos materiales, instalaciones seguras, buenos contactos. Entonces, si no conocemos de esta parte eléctrica, hay que contratar pues a un técnico calificado, ¿no? Para que pueda asesorarme, para que pueda orientarme y hacer buenos trabajos, ¿no? Eso es, o sea, no tratemos de ser electricistas, ¿no? Porque ese es el gran problema que en algunos casos tenemos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, a ver, continuamos. Creo que estamos dilatando un poquito más el tiempo, pero sí. ¿Cuáles son las principales causas de las fallas eléctricas en este caso? Aquí tenemos varias causas. La primera son las instalaciones antiguas. A eso le sumamos la autoconstrucción, ¿no? De hecho, que la autoconstrucción es uno de los puntos que se dan a nivel general, ¿no? Todos regulamos y construimos la casa a veces sin ningún plano eléctrico. La exposición a las sobrecargas, justamente en las diapositivas anteriores se comentaba el aumento de cargas que ha habido o se incrementó en el tiempo, ¿no? O sea, en esa casa ya no solamente hay un artefacto, sino hay 5, 8 artefactos más de lo que había antes. La falta de mantenimiento, ese es otro punto. Por ejemplo, ¿en algún momento ustedes en sus casas han contratado a un electricista para que haga el mantenimiento de la instalación? Seguramente que no. ¿Cuándo contratan o cuándo llaman a un electricista? Cuando falla algo, nada más, ¿no? Debe ser lo contrario. O sea, antes de que falle deberíamos, ¿no?, solicitar el servicio de un instalador para que haga el diagnóstico y el mantenimiento de esa instalación eléctrica, ¿no? O sea, no esperar a que falle todavía algo para poder corregir. El uso de sistema de protección es el uso inadecuado, claro, o sea, por ejemplo, protección obsoleta, ¿no?
Uso de productos de mala calidad, ¿no? Acá me comentan que no se nota la información, ¿sí? A ver, para todos, por favor, de repente es algunos nada más. ¿Se nota la información? Sí, 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 sí se visualiza, ok. Entonces, amigo, ¿quién es el que no vio? Puede corregir, de repente sale de la sala y entras nuevamente y se corrige, pues es tu equipo, ¿ya? Sí se nota entonces, está bien. Gracias. Fallas de aparatos eléctricos, de hecho, los aparatos eléctricos también tienen a fallar. Por ejemplo, una licuadora, si no arreglas la empaquetadura del vaso, el agua cae internamente al motor, eso hace de que se humedezca y pierde aislamiento y esa es una falla. Y te puede pasar corriente, ¿no? En la lavadora, ¿no? O sea, a veces se inunda por algún problema y lo dejas ahí, no, tienes que secarlo. Es un tema de mantenimiento, cuidado de los aparatos eléctricos. Entonces, no solamente la instalación, ¿no? También es el aparato eléctrico, ¿no? O sea, la máquina. Por ejemplo, ahora que en el taller de confecciones, casi la mayoría que está trabajando ahorita tiene su máquina de coser, su remalladora, su recta. Eh, ¿Qué va a pasar, no? O sea, ahí, si no estás conectando convenientemente a un circuito apropiado, ¿no? Y sobre todo, no le haces el mantenimiento corresponde por el polvo, la humedad, porque el polvo y la humedad es un factor muy peligroso para esos equipos. Ese polvo acumulado hace que pierda aislamiento y genera problemas a los equipos, ¿no? Entonces, todo esto interviene en una falla. Entonces, son causas que hay que evitar, ¿no? O sea, lógicamente, que eso progresivamente tenemos que ir viendo, ¿no? Entonces, a partir de esos errores, tenemos que corregir, ¿no? Por eso decía, ¿no? Contratas a un instalador, ¿para qué? Para que haga el reacondicionamiento, haga el diagnóstico y las correcciones correspondientes. Entonces ahí estamos llegando a una instalación segura, eficiente, ¿no? O sea, porque la seguridad es fundamental, ¿no? No solamente para, ¿no? Las instalaciones, ¿no? Principalmente para el usuario. Evitar que sufras un riesgo eléctrico, ¿no? Entonces, por eso se toma en cuenta estos conceptos. Entonces, allí el análisis se hace, aquí vamos a pasar ya rápidamente, del cableado. O sea, si tu cable ya está deteriorado o tu instalación ya es de hace 20 años atrás, tienes que pensar en cambiarlo. O sea, ya no puedes seguir lo mismo. La nueva tendencia y los nuevos equipos que tienen un funcionamiento distinto requieren y ameritan eso, ¿no? Porque en algún caso, por ejemplo, antes tenías lámparas incandescentes, ahora tienes lámparas LED, y ahora eso pues tiene otro sistema de funcionamiento que requiere otras características. Entonces, seguramente tu cable está ya fallando, ¿no? Entonces, es un recableado. Es un análisis que se hace en la instalación. Entonces, ¿quién hace ese diagnóstico? Va a ser el instalador, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? De hecho que allí sí, ya como dije hace un momento, lo que hay que hacer es convenir utilizar pues productos de buena calidad, ¿no? Conductores, ¿no? De ahí viene, o sea, estos conductores se usan para hacer el cableado eléctrico. Ya hay que tener en cuenta la parte normativa también, las secciones correspondientes, eso básicamente es para el técnico. Y luego viene el análisis de los tomacorrientes. Por ejemplo, a ver, acá coméntenme, ¿qué tipo de tomacorrientes tienen en su casa? ¿Este primero, el segundo, el tercero o los tres? A ver algunos que se anime a conversar. A ver, ¿no? Por favor, escriban en el chat porque el audio no la manejamos por acá. El primero, ¿no? O sea, casi todos, ¿no? Al 100% tenemos el primero. Y cuando acá dice NTPX, esta es norma técnica peruana, ¿ya? O sea, lo que es el reglamento nacional nuestro. Entonces, para el reglamento técnico no se debe usar este tomacorriente, sino que se comercializa por el tema de uso, ¿no? O sea, porque la gente compra. ¿Ya? A ver, un ratito, por favor. Walter.
Retroceda. A ver, un ratito, a ver, sí, voy a retroceder, disculpa. ¿Cuál? ¿Este punto? Sí, Walter, dime. Ahora sí, ya retrocedí la diapositiva, el diagrama de los conductores. Aquí, acá, hay aislamiento. Acá es lo que más mostramos son los aislamientos, ¿no? TW, THW, que son los aislamientos hoy importantes, el aislamiento libre de halógenos, que es importante por la seguridad. Esto se exige mucho en instalaciones del tipo comercial, ¿no? O sea, donde requieres niveles de alta seguridad. Esto tiene que ver mucho con el tema de seguridad frente a un incendio. Entonces el PVC común, cuando hay un incendio, genera un humo tóxico que es parte del cloro, un halógeno muy altamente tóxico. Y cuando hay una gran concentración de temperatura alta en ese punto, ese humo tóxico al inhalarlo te puede matar. Entonces lo que se exige por norma es utilizar estos conductores libres de halógenos que reducen al máximo ese riesgo, ¿no? Es por eso que en el ámbito comercial se exige este tipo de conductor. O sea, entonces, para de repente tener ese concepto claro, ¿no? Ya de sistema. Pero estos aislamientos también son de muy buena calidad, lógicamente que si son de una marca registrada, ¿no? O una marca de calidad. Y la sección, ¿no? Eso ya tiene que ver mucho ya con el instalador, ¿no? O sea, aquí creo que estamos en una charla general, ¿no? Si hay alguna oportunidad de hacer una charla netamente de especialidad, sí, podremos hacerla también, si es que no hay problema. Hacemos las coordinaciones que corresponden nada más, ¿sí? Por favor. Entonces decíamos acá, ¿no? El tomacorriente. Este es el que usamos, sí, pues. Por decir, antes el 100%. Ahora estamos en un 80, 70%. O sea, está reduciendo. Este tomacorriente, si bien es cierto, lo comenzamos a usar por necesidad de que habían aparatos que llegaban al Perú de enchufe plano y redondo, ¿no? Pero no tenían la protección correspondiente. Luego hay este tomacorriente del tipo americano, ¿no? Configurado para 110, en el que viene de espiga plana. Y finalmente están estos tomacorrientes tipo Schuko, ¿no? Y el de 3 en línea. Me parece que en uno de los videos de una especialidad que pasó hace poco en el CEPRO hicieron un cambio, ¿no? O sea, quiere decir que están alineados también, ¿no? Al requerimiento normativo y sobre todo, no tanto alineados a la parte normativa, ¿no? Sino que están alineados a la seguridad. ¿Ya? ¿Por qué razón? Fíjense, ¿ah? Si bien es cierto, puedo usar este tomacorriente, pero con este tomacorriente los niños, sobre todo los niños, están en un riesgo potencial, porque están expuestos a un riesgo de electrocución si insertaran, por ejemplo, un clavito o un metal a una de las espigas. Esa condición se elimina cuando utilizo este tomacorriente de espiga redonda, ¿no? Que es el tipo Schuko o el 3 en línea. Entonces, estos tomacorrientes tienen como una cortina, o sea, es un obturador que impide de que si un niño por algún juego o una curiosidad inserta un metal, no genere ningún riesgo. O sea que para que haya conexión eléctrica segura, tienen que entrar las dos espigas simultáneas. Entonces, esa nueva realidad hace de que el ama de casa, el usuario final, en algunos casos todavía reniegan porque el enchufe no entra fácil al tomacorriente. De hecho, más bien hay que preocuparnos de que el enchufe entre muy fácil al tomacorriente. Porque si entra muy fácil, internamente está haciendo falso contacto. Debe entrar con la presión suficiente
como para hacer un buen contacto, pero además debe ser seguro, evitar estos riesgos. Esa es la característica de los nuevos tomacorrientes. Entonces, lo que puedo hacer es usar un tomacorriente tipo Schuko para este enchufe, ¿no? El de 3 en línea, que es para este enchufe, y si en mi casa hay artefactos con este enchufe, ¿no? De preferencia puedo comprar este tomacorriente, que es un universal con puesta a tierra. ¿Por qué? Porque este tomacorriente también está preparado para este enchufe, ¿no? Que este modelo de enchufe generalmente vienen para las computadoras. Otro detalle de los enchufes también es la optimización de espacios, ¿no? O sea, en este caso, como vemos en las figuras. Ya son detalles que de una u otra manera uno debe tener en consideración, y de hecho que ahora con el tema de la conectividad, ¿no? El internet y las redes, toda esta información pues está a la orden del día. Lo único que hacen es investigar, conocer y después utilizarla, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Ahora, en el caso de usar tomacorrientes, por ejemplo, si vas a usar un tomacorriente en tu baño, en tu lavandería, en tu jardín interior o exterior, o en algún pasadizo donde esté expuesto a agua, hay que usar cubiertas, ¿no? Cubiertas de protección, ¿no? Hay de distinto tipo. Este es un universal para cualquier gama y hay cubiertas. Si vas a poner, por ejemplo, un tomacorriente en un patio, ¿no? O en un jardín interior donde está tu parrilla y esa zona está expuesto a lluvia, a chorros de agua, etcétera, entonces pones una cubierta diseñada para estar protegido frente a estos medios climáticos, ¿no? del ambiente. Entonces, todo lo que es dispositivo eléctrico tiene que proteger, ¿no? Claro, se puede usar en distintos tipos de ámbitos, claro. Por ejemplo, acá me comenta, ¿no? Se utiliza en cámara de frío, correcto, ¿no? O sea, entonces es por la hermeticidad. O sea, tiene que ver mucho con el IP55, el IP66, son, ¿no? Grados de protección que te da el producto, ¿no? Entonces, no existen tomacorrientes a prueba de agua, por si acaso, ¿no? O sea, cuando tú pones el tomacorriente aquí, recién está protegido contra líquidos y también contra polvo, ¿ya? Entonces, esa es otra gama. Después, en el tema de iluminación, utilizar lámparas de buena eficiencia luminosa. Ahora viene la tecnología LED, ¿no? Antes estaba el ahorrador, más antes estaba el fluorescente y más antes estaba el incandescente. Este es un cuadro en el que se recomienda ya utilizar lámparas LED. De hecho, para usar lámpara LED tendrías que tener una instalación buena, ¿no? Conductores que tengan un buen nivel de aislamiento, porque no solamente es cambiar la lámpara, ¿no? Sino es ver las condiciones en que se encuentra tu cableado y sobre todo el nivel de aislamiento que tiene tu cableado. Entonces, esta etiqueta te permite identificar. Eso, cuando compras una lámpara vas a ver esta etiqueta, y cuando dice es del tipo A, entonces esta es una de las lámparas más eficientes. Si encuentras, por ejemplo, en la etiqueta una flecha en donde esté D o C, entonces mejor no lo compres porque no tiene buena eficiencia y encima te va a consumir más energía. Entonces son detalles que hay que tener en cuenta dentro del sistema. A esto, o sea, los equipos de iluminación, ¿qué controlamos con los equipos de iluminación? Los interruptores, ¿no? Entonces, en la gama de interruptores también hay diversos tipos, pero ahora, por el tema de detalles, ¿no? La parte estética, a veces las amas de casa, sobre todo, son más detallistas en el tema del acabado, ¿no? O sea, quieren tener una casa, pues, que se acentúe a la modernidad actual. Entonces se elige placas en colores, materiales distintos, que en algún caso pues es la necesidad, ¿no? de la modernidad, ¿no? O sea, conexiones seguras también allí, pero ya dependerá pues de las características y sobre todo de cómo uno proyecta el tema de las instalaciones. Y bien, ahora para ya ir
entrando y terminando el tema, entramos a la parte de las protecciones. O sea, la idea es que no lleguemos aquí, ¿no? ¿No? Imagínate que en una casa haya un incendio, entonces no vamos a llegar acá. Para eso, lo que hacemos es implementar los métodos de protección que correspondan. Entonces, toda casa tiene un tablero. ¿En qué condiciones se debe encontrar ese tablero? Ya como vimos al inicio, dijimos que todo tablero debe tener termomagnético, debe tener diferencial, ¿no? Por ejemplo, acá, a ver, ¿quiénes cuentan con un diferencial en su casa? Entiendo que aquí los electricistas sí deberían tener, ¿no? Ya, no vamos a preguntar a los electricistas, ¿ya? Sino a otro público, ¿no? Por ejemplo, acá me dice Juan. A ver, Juan, ¿de qué especialidad eres? A ver, Juan, ¿de qué especialidad eres? ¿No? Porque la pregunta no va para los electricistas porque ellos deberían tener, ¿no? Como dice, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces no debe ser así, ¿no? ¿Cómo puedo recomendar yo poner diferenciales, poner puesta a tierra, termomagnéticos, si en mi casa no tengo nada de eso? Parte de, ¿no? Entonces, ese es el concepto. Bueno, todavía no contesta nadie, pero ya después de repente de un rato nos reunimos a través de la otra plataforma y vamos viendo eso, ¿no? Entonces decía que esto es muy importante, ¿no? Contar con los métodos de protección. Es un diagnóstico que uno hace y analiza. ¿Cómo está tu casa? De repente tiene una sola llave, entonces ahí está mal. O sea, todo tiene que corregirse. Toda vivienda debe tener este dispositivo. Este es un termomagnético. Entonces, la pregunta importante es, ¿y por qué debemos usar un termomagnético? ¿No? Porque eso es fundamental. Entonces, la respuesta es rápida y digo, un termomagnético se usa para evitar estos riesgos de electrocución, las sobrecargas y los cortocircuitos. O sea que en este caso, una sobrecarga es una exposición de muchos aparatos que conecto simultáneamente a un punto y genero una sobrecarga. Entonces, en ese momento, antes de que el cable se recaliente totalmente, debe desconectar. Porque si el cable se recalienta, es como que una manguerita, ¿no? En el tiempo se hizo un hueco y por ahí se pierde el agua. Entonces, es lo mismo en la parte del conductor. Por la electricidad se está perdiendo y me va a generar más consumo de energía, ¿no? Y al final me va a afectar a mi bolsillo, ¿no? Voy a pagar más consumo, ¿no? Un cortocircuito ya es fatal. Entonces, si no tengo un termomagnético buena calidad y sobre todo correctamente dimensionado, se puede quemar el termomagnético y encima se quema todos los cables y se achicharran y genera un incendio. Entonces, es importante tener eso, ¿no? En el tema de las distribuciones siempre se padece iluminación, etcétera, de cargas altas, ¿no? Bueno, en el caso de distribución hay que tener en cuenta cómo haces la distribución eléctrica. Lo que pasa es que a veces, ¿cuándo genera sobrecarga? A ver, y eso está ligado al conductor. Eso ya esta es la parte técnica, no le quité la presentación. Pero lamentablemente, ¿no? Y eso es real, ¿no? Y espero que en su casa no sea así. Lamentablemente, felizmente que ahora ya se está yendo el invierno, pero en invierno, ¿qué hacen? Compran las famosas duchas instantáneas, ¿no? Y encima el vendedor todavía le dice, ¿no? Que para esa ducha te lleves una llave de 32 y un cable 12. Y así, y lleva todo eso y conecta. ¿Y a dónde lo conectan? Al de alumbrado. Entonces, cuando funciona la ducha y está prendiendo alguna lámpara, la intensidad de luz se baja. ¿Sí o no? Entonces, ahí estás generando una sobrecarga de grandes consecuencias. ¿Ya? Las famosas rapiduchas, exacto. Incluso las nuevas, hay algunos modelos de rapiduchas que no están preparados para algunas instalaciones. ¿Por qué? Porque si tú ves tu recibo, ¿no? Acá no he puesto, pero sí, pueden observar, tu recibo tiene una potencia contratada, o sea que te vende la empresa eléctrica una potencia. Ejemplo, te vende 3.000
watts, ¿ya? Y la potencia de ese aparato es 5000. Pregunta, ¿ese aparato está preparado para la instalación en tu casa? No, ¿no es cierto? O sea, así de sencillo, ¿no? No, porque si te está vendiendo 3000 y voy a usar 5000, ¿cómo estoy usando? Con sobrecarga. Entonces, ese es un problema. Entonces, acá tenemos dos ejemplos de sobrecarga. Fíjense acá, ¿no? En un punto conectamos hervidor, microondas, plancha, que estos son los aparatos de más consumo todavía. Aquí hay un cortocircuito, entonces tenemos que evitar todo esto. A veces los cables de los aparatos que están en constante fricción llega a deteriorarse, no nos percatamos de eso y por ahí nada más podemos sufrir una descarga eléctrica. Ojo, hay que tener cuidado. Y estas son unas famosas consecuencias de la sobrecarga, ¿no? Espero que eso no le sea familiar, ¿no? Para ustedes, ¿no? O sea, a veces en casa, ¿qué hacemos? Aquí podemos conectar, ¿no? Por ejemplo, en el tema de máquinas de corte, etcétera, ¿no? Allí, ¿no? Conectamos aquí un aparato, otro aparato y listo. Y encima, aquí hay una lamparita de Navidad seguramente. Aquí hay un múltiple. El uso de múltiple, si bien es cierto, se usa, pero está regulado. O sea, no tengo que saber también cuántos amperios soporta. No es que conecte como se me ocurra, ¿no? O sea, hay un límite que se tiene que tener en cuenta. Entonces, todo eso tiene que ver. A ver, ¿por qué la tarifa de consumo se mantiene? Me mudé a otra casa y la tarifa de la otra casa está igual. Ahí lo que tendrías que es evaluar dos cosas. Evaluar el nivel de aislamiento de los conductores o si no, en todo caso, comunicar a la empresa porque lamentablemente la empresa lo que está haciendo es poner, poner la tarifa en el promedio, ¿no? Y ya no van a leer medidores. Entonces puede pasar eso. Entonces, como ya te han puesto un promedio, simplemente están facturándote con ese promedio, ¿no? Y ni se han percatado. Entonces tendrías que comunicar a la empresa de que te has mudado y que en esa casa ya no hay nadie, no consumen, ¿no? De tal manera que puedan corregir, ¿no? Ese tema. O sea, eso sería lo que podría recomendarte, ¿no? O sea, son dos cosas. O si están viviendo allí todavía, evaluar, ¿no? O sea, medir el nivel de aislamiento. ¿Debe existir una buena distribución? Claro que sí. O sea, esa es la correcta distribución que ahorita les voy a comentar también. Ahora, asociado al termomagnético está este interruptor. Como dijimos al inicio, este interruptor es sumamente importante para la seguridad de las personas. Me protege contactos directos e indirectos. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? En castellano, un contacto directo es cuando tú agarras una línea y te puedes electrocutar. O como vemos aquí en este gráfico pequeño, este niño, o esta niña, perdón, ¿no? Esta niña eh, está jugando seguramente por esa zona y se le ocurre insertar el dedo o un clavito en ese tomacorriente universal. Entonces se va a electrocutar. Entonces, si tengo un diferencial, evita ese riesgo. Un contacto indirecto, ¿qué cosa es? Es cuando tú tocas la parte metálica de un aparato eléctrico. Licuadora, eh, lavadora, microondas. Hace rato me comentaron de la refrigeradora, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el tema. A ver, lo más recomendable para estas ocasiones serían estabilizadores. No, 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 eso es correcto, incorrecto allí. Un estabilizador tiene una función, ¿ok? Pero no significa, ¿no? Que te proteja de riesgos eléctricos. Un estabilizador simplemente te mantiene la tensión a un valor más o menos 220 para lo que los equipos trabajen bien, para que los equipos electrónicos trabajen bien, ¿no? Entonces, allí tomas en cuenta eso, ¿no? Ajá, mi consumo es de medidor es mínimo, estoy pagando 15 cuando antes pagaba 150 soles, ¿no? Claro, me he dado cuenta que el contador de mi medidor no gira, pues es responsable, ¿no?
Bueno, eso es importante considerar. Entonces, como les comentaba, este interruptor diferencial es muy importante para la seguridad de la casa, sobre todo en la familia, ¿no? Y más, ¿no? También de tu bolsillo, ¿no? Porque si hay mucha fuga de corriente, este interruptor detecta eso y desconecta. O sea, todo interviene, ¿no? Ejemplos. Aquí tenemos, fíjense, tres ejemplos cotidianos a que están expuestos los niños en casa. Cuando nosotros generamos esto, ¿no? Porque nos olvidamos de desconectar este adaptador, ¿no? Que estaba conectado y cargando el celular, nos olvidamos, pues, ¿no? Y tenemos un niño. Fíjense qué está haciendo acá, ¿no? Entonces, estos tipos de contactos se llaman directos. Entonces, el único dispositivo que va a proteger este riesgo es el diferencial, ¿no? Entonces, es un contacto directo, ¿no? Entonces, y aquí estamos llegando a una situación crítica, ¿no? El niño, pues, o en el caso de una persona, a veces la autosuficiencia, ¿no? También puede generar este riesgo, entonces hay que evitar. Entonces, la mejor manera es proteger a través del interruptor diferencial, ¿ok? ¿Ya? Entonces, eso es importante. Dijimos que el diferencial protege un contacto indirecto y un contacto directo. Entonces ya hemos comentado cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos. Entonces ya es importante considerar eso, ¿no? Eh, ¿De qué más me protege el diferencial? De incendios o principalmente, como dije, de excesivos consumos de energía. Claro, si tienes una instalación segura, de hecho, de todas maneras debes tener un diferencial, pues porque finalmente el diferencial te detecta eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado allí. Siempre las buenas prácticas corresponden a implementar estos dispositivos de protección. Aquí la manera como debes tener, ¿no?, la distribución eléctrica. Bueno, hay alternativas, ojo. Por ejemplo, esta forma de distribución es limitada porque si pones un diferencial aquí y alguna falla aguas abajo, desconecta acá y te apaga toda la casa, ¿no? Pero todavía se puede hacer en una casa pequeña esta solución por el tema de, ¿no?, distribuciones, ¿no? O sea, en este caso ese es lo que tomamos en cuenta. El diferencial para circuit domicilio sería igual. No, eso depende. Por ejemplo, en esta condición, así como vemos en este gráfico, este de 40 amperios, máximo para 3 circuitos derivados, ¿ya? Pero como dije, esta es una protección limitada, ¿ya? Limitada por el tema de continuidad. Lo ideal, lo ideal debe ser así, que cada circuito tenga su propio diferencial, ¿no? Luz, iluminación, toma corrientes, calentador de agua, ¿no? Y en este caso el diferencial aquí debe ser de 25 amperios nada más, suficiente. Y aquí sí tengo protección eficiente. Y a eso le sumo la puesta a tierra, ahí hay protección 100%. O sea, quiere decir que toda casa, toda vivienda, debe tener todo esto. Ahora, la pregunta es, ¿en su casa tienen todo eso? Entonces, si no lo tiene, hay que ir pensando en invertir. Hay que ir pensando en mejorar nuestras instalaciones eléctricas, ya que ese es el medio, ¿no?, que nos permite, ¿no?, que nos permite garantizar buena eficiencia y sobre todo ahorro de economía, ¿no? Porque si no, seguramente tu consumo sigue siendo alto, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sucede con este método? O sea, la puesta a tierra. Entonces, es el otro método importante. O sea, entonces, cuando decimos que hay que tener una instalación 100%, significa que además
La distribución ya se hace de esta forma, ¿no? Tengo termomagnéticos, tengo diferencial, lo que vimos hace un momento. Y aquí ya optamos también por el otro método de protección, ¿no? En este caso, vamos a ver un ratito. Voy a desconectar acá el video, ahora sí. Entonces, como dije, debemos darle importancia a cada uno de estos dispositivos, que son los dispositivos que en realidad, ¿no? Nos van a cuidar, ¿no? A nosotros y también van a cuidar nuestras instalaciones. Entonces ya debemos reemplazar nuestras instalaciones obsoletas por estas nuevas, ¿no? ¿No? Y a partir de allí ya tendremos seguramente ya que considerar que nuestra casa funciona de manera eficiente, nuestros aparatos también, igual. Y terminamos con este tema, que también es muy importante y que a la fecha no le damos la real importancia, sobre todo en las casas, ¿no? Por ejemplo, aquí, a ver, ¿cuántos de la sala tiene una puesta a tierra? ¿Mm? A ver, ¿cuántos de ustedes tiene puesta a tierra? ¿Alguien, o de repente, ¿alguien sabe de lo que es puesta a tierra? ¿No? Entonces, fíjate que no tienes puesta a tierra, pero tus aparatos eléctricos que has acumulado en tu casa están ahí funcionando. Pero ¿cuánto tiempo estarán funcionando? ¿Ya? Entonces, una puesta a tierra es un método de protección que te garantiza que tus aparatos eléctricos funcionen mejor, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, ahí está muy bien. Acá tiene puesta a tierra, correcto, qué bien, qué bien. ¿No? Diferencial, puesta a tierra, todo eso involucra la protección y la buena práctica, pues, ¿no? Como ves acá, ¿no? O sea, por ejemplo, una computadora eh, tiene tarjetas electrónicas. Estas tarjetas electrónicas generan corrientes llamadas corrientes transitorias o corrientes estáticas, ¿sí? Esas pequeñas corrientes, seguramente te has dado cuenta que cuando tocas la CPU te pasa un poquito de corriente, ¿no? Entonces eso no es fuga, eso se llama corriente estática, producida por la tarjeta. Entonces esa corriente de fuga pequeñita se tiene que ir a tierra para que este aparato funcione bien, o sea, tenga buena performance. Pero como no tiene puesta a tierra, toda esa corriente se acumula en la tarjeta y te va malogrando. Entonces, al poco tiempo, ya tu computadora ya no se prende a la velocidad que se prendía antes. A veces estás trabajando con archivos pesados, se cuelga, se lentejea, y es lo que pasa, ¿no? O en el mismo televisor, ¿no? Ahora los smart, ¿no? Fíjate la pantalla, ¿no? Que son bastante delgaditas. Esas tarjetas, en algún caso, las mismas marcas ya están garantizando que garantizan el producto cuando esté conectado a un tomacorriente que tenga puesta a tierra, si no, no. Entonces, si no se malogra o si no, se vaya distorsionando la imagen. Entonces, son problemas que ocasiona la falta de este producto, o sea, de este componente, perdón, ¿no? De este dispositivo. Y además todavía te va a proteger frente a cualquier riesgo eléctrico del tipo indirecto, ¿no? Ya hemos dicho que el riesgo indirecto es cuando tú tocas accidentalmente el chasis de un aparato eléctrico, una máquina, ¿no? Un microondas, una licuadora, una refrigeradora, cualquier equipo eléctrico que tiene estructura metálica. Inclusive no necesitas ni estructura metálica, ¿no? Porque si tienes una licuadora y tú dirás, ¿no? Pero el chasis y todo eso es de plástico. En este caso, el vaso también, en este caso es de vidrio vitrificado y todo. Pero si tú estás licuando y agarras una cuchara y mueves el agua que estás licuando, si tenía fuga de corriente, te va a pasar corriente por allí. Entonces, igual, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces, la finalidad justamente de la puesta a tierra es garantizar que tus aparatos eléctricos funcionen bien. De hecho, que para eso
ya vas a cambiar tus tomacorrientes también, ¿no? O sea, ya cableas con 3 cables, los tomacorrientes tienen que ser puesta a tierra, como ya vimos hace rato, ya no el universal, ¿no? O sea, a lo menos ya se debe reducir el uso. Los tomacorrientes se usan en relación al enchufe, y es lo que tienes que tener, ¿no? Es un procedimiento, lógicamente, que hay que seguir, ¿no? No es tema de ahora, pero hay detalles que hay que tener en cuenta para la puesta a tierra y el funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 2 ejemplos, ¿no? De cómo funciona una puesta a tierra. ¿Ve? Acá un aparato eléctrico, este es una lavadora, sin puesta a tierra, o sea que esta lavadora lo has conectado al tomacorriente universal. Entonces, si este aparato entra en falla, o sea, de aislamiento, esta persona que va a tocar esta estructura metálica va a sufrir una descarga eléctrica. ¿Eh? En cambio, si este aparato está conectado a un tomacorriente con puesta a tierra y tiene su puesta a tierra, entonces al tocar este aparato no le pasa nada. Pero aquí esa corriente se está yendo a tierra. Por eso es que se complementa con el diferencial, porque al detectar una fuga superior a 30 miliamperios, que es la sensibilidad que tiene, el diferencial dispara. Entonces, la puesta a tierra aquí está protegiendo a la persona, pero no la instalación. Entonces, en el tablero, ya sabes, debe haber un diferencial que proteja la instalación, además de la persona, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que hay que tener en cuenta cuando hagamos trabajos, cuando hagamos diagnóstico o cuando analicemos la situación actual que tienen nuestras instalaciones eléctricas. Y a partir de ciertas correcciones, diremos entonces que ahora tenemos una instalación segura, que cuenta con todos los elementos necesarios, las condiciones óptimas, mi consumo también es lo necesario, y sobre todo, ¿no? Ya no me preocupo del tema de la seguridad de mis hijos, de la familia, a que en algún momento puedan estar expuestos a algún riesgo de electrocución. Así es que ese era el tema que quería compartir con ustedes. Espero de que no, la información les sea de utilidad. Un poco reflexionar sobre la seguridad es importante y más aún, ¿no? Como dije al inicio, ¿no? La electricidad es el medio principal de nuestra vivencia y como tal, si bien es cierto, nos da grandes beneficios, pero también hay que saber utilizarlo, ¿no? O sea, y el saber utilizar no solamente es tener la energía en casa, sino es mantenerla en buenas condiciones, ¿no? Tomando en cuenta, como ya comenté, las buenas prácticas. Así es que muchas gracias por atender, por estar en la sala también y un gusto saludarlos nuevamente a todos ustedes. Espero que tengan una bonita semana, un buen cierre de esta semana, ¿no? Que ha sido muy, muy interesante, sobre todo en el tema de la educación técnica, ¿no? Es una semana que hemos tratado de dar, ¿no? Lo necesario como para que ustedes puedan estar, ¿no? Satisfechos, ¿no? Con las informaciones que se tienen, ¿no? Entonces, que muchas gracias por eso. No sé si seguramente ya vamos a contactarnos también. Bueno, vamos a pasar de repente van a pasar a otra sala, creo, me comentaba la comisión, ¿no? Por favor. Si es así, doy por cierre la información, ¿no? Y cualquier duda, creo que estamos igual, ¿no? Atentos a sus comentarios o inquietudes y a partir de allí iremos aclarando algunas dudas más con referencia pues, a este tema que es de mucha importancia y sobre todo en estos tiempos en el que vivimos. Así que a seguir cuidándose, mucha salud para ustedes, para su familia y hasta cualquier otro momento. Muchas gracias. Sí.
acción.